pues emocionada por el gran invitado que tenemos hoy. Les comparto, para mí, el tema del dolor. Hace unos años pensaba que ojalá Dios mío que no me diera ningún dolor, porque realmente yo tengo un umbral muy bajito del dolor y a mí me duele una uña y cualquier cosa, mejor dicho, para mí es tenaz. Pero cuando empecé a estudiar psicología, entendí que el dolor es una señal del cuerpo, es una alerta, es una alarma que nos dice que algo no está muy bien y por eso debemos escuchar a nuestro cuerpo. Y teniendo en cuenta eso, porque yo dije, realmente la mayoría vemos el dolor como algo malo, como algo negativo, y por eso nuestro invitado de hoy, que es un médico anestesiólogo, a quien admiro muchísimo por su gran profesionalismo, porque es una persona que está dispuesta a servir a los demás, porque siempre te tiende esa mano para ayudarte, para orientarte. Trabaja en hace más de 25 años en el policlínico de una de las empresas petroleras más importantes de este país, Colombia, y ha sido uno de los grandes héroes en esta pandemia porque ha ayudado a salvar muchísimas vidas. Vamos a darle un súper aplauso de Zoom a nuestro doctor Alfonso Beleño. Doctor, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por compartir esa gran sabiduría con esa gran audiencia. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Ofe, muchísimas gracias por esa edificación. Créeme que me siento muy halagado con todos ustedes. Espero que me estén escuchando allí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor, te estamos Bueno, escuchando ok, súper bien. bueno, Ofe, muchísimas gracias. Bueno, como el tiempo es oro, vamos a compartir entonces pantalla. Vamos a verificar allí, bueno, ampliamos. Bueno, este es el tema, allí estamos. Me hace una seña allí, Clary. Estamos viendo la pantalla ya. Ok. Bueno, entonces, nuevamente agradecido con todos ustedes por la invitación, Ofe, por ese gran trabajo que te tomas de estar organizando todas estas charlas tan bonitas que ayudan mucho en salud a todo este grupo, este conglomerado que bien lo necesitamos. Entonces, muchísimas gracias. Aquí corriendo de tiempo, bueno, pero a tratar de dejarles un mensaje. Yo que una de mis preocupaciones toda la vida como anestesiólogo pues ha sido el dolor y en la medida en que avanzo en los años pues el dolor crónico también se me vuelve algo muy importante no solo para la vida de los pacientes sino para la mía, de verdad que sí, y la de mis familiares muy cercanos. Entonces ya en aras pues y en cercanía de la jubilación, de la pensión y todo esto, pues uno como que va buscando algo que mejore esa calidad de vida de todos nosotros en esta etapa. Y pues para mí ha sido muy motivante haber conocido todo este proyecto del que le vamos a hablar. Entonces todo tiene un principio, todo tiene un origen y esta charla tiene un origen muy bonito que les estaré compartiendo más adelante. Todo tiene su comienzo, su origen y su final. Y para mí esto ha sido algo muy motivante y que me llena de satisfacción poder haber contribuido con algunas personas para mejorar su calidad de vida, pues eso es lo más satisfactorio para uno como médico, para profesional de la salud, para quienes hemos estado tratando de mejorar un poquito este mundo en el que nos ha tocado vivir. Entonces el dolor crónico se convirtió para mí en un motivo grande dentro de este proyecto en el que estamos involucrados. El dolor fundamentalmente, así como hay otros colegas que están trabajando en otro sentido también con estos
con este mismo proyecto, pues a mí como anestesiólogo, pues mueve mucho el dolor y esa es parte de mi sentir. Entonces, vamos a hablar precisamente de eso, el dolor crónico, pero yo lo quiero enfocar desde otro aspecto y es el aspecto alejando el dolor de la medicación tradicional. Eso es lo que yo he querido hoy, o les quiero hoy compartir a todos ustedes. Entonces, miren que el dolor crónico es algo, un motivo de consulta, como lo decía Ofe ahorita, es algo que prácticamente todos los seres humanos hemos padecido o vamos a padecer en algún momento, pero el motivo de consulta para nosotros los médicos es el dolor crónico, es casi que el 80% de la consulta médica. Y en la medida en que avanzamos en edades, esa consulta se vuelve más importante. Entonces, un 80% de nuestra consulta es dolor crónico y ese dolor crónico pues está ligado a muchas otras manifestaciones, a muchos otros síntomas, a muchas otras patologías. Está muy ligado con el mismo dolor agudo que en algunas ocasiones se va a tornarse, como lo vemos aquí, va a tornarse crónico, está muy ligado al cáncer, que en muchísimas patologías termina haciendo, compartiendo este dolor crónico. Está ligado a reacciones, a respuestas como el vómito, como las náuseas, las respuestas como la fatiga, la depresión, a los trastornos alimenticios, ¿sí? Al insomnio, a afecciones en la piel, a la misma ansiedad, a las inflamaciones intestinales. Está ligado a trastornos digestivos múltiples. Entonces, el dolor crónico tiene mucho, mucho, mucho a su alrededor que tratar, muchos aspectos de la vida diaria. Entonces, eso va a afectar el comportamiento, va a afectar muchos aspectos de la persona, la calidad de vida, como ven ustedes, pues va a ser enormemente afectada. Entonces, empecemos por algo que yo he querido, o continuemos con algo en lo que yo he querido eh, eh, mostrar el cambio, porque a mí han sucedido cosas que son las que me han transformado el pensamiento, que me han llevado a cambiar el paradigma. Esto yo se los hablo desde mi propia experiencia, no en la experiencia como formulador, como recetador, como recomendador, sino en mi experiencia de vida, el cambio que ha sucedido en mi salud, en la cual he tenido que cambiar medicamentos, he podido quitarme medicamentos de encima y lo he podido reemplazar con productos nutracéuticos, con alimentos, con sustancias que cada día estamos viendo más metidas en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, como bien lo dijo este señor alemán que vemos aquí, el señor Ludwig Feuerbach, este señor era un ateo que vivía peleando allá con los católicos en Alemania, pero que dijo algo muy cierto, y es que nosotros somos lo que comemos. Es cierto, pues, en parte, sin meter la espiritualidad, pero somos lo que comemos. La verdad es que eso tiene muchísima importancia. Entonces, la nutracéutica ha venido tomando todos estos aspectos y ha venido avanzando. Y hoy con la tecnología y todo, como ustedes lo han visto, ha permitido que la nutracéutica elabore alimentos, elabore sustancias y derivados de estas que nos van a ayudar a mantener el bienestar corporal sin que ellas funcionen como medicamentos. Definitivamente esto es importante. Lo que les digo aquí, pues los nutracéuticos, ¿qué son? Son alimentos funcionales, son alimentos que deben cumplir algunas características para ser considerados como tales. ¿Cuáles son esas características que deben tener los nutracéuticos? En primer lugar, deben encontrarse en alimentos que las personas consumen de manera cotidiana, por lo que no les van a ser extraños. Estos son requisitos para que nosotros tengamos nutracéuticos, que la cantidad de nutracéuticos que se encuentra en estos alimentos son los necesarios o pueden resultar beneficiosos para el cuerpo. Además, los alimentos funcionales no producen en el organismo efectos adversos como lo producen los medicamentos. Otro requisito que deben tener los alimentos, los nutracéuticos,
es que consumidos juntos a un estilo de vida adecuado puedan ayudar a prevenir muchos trastornos. Que los nutracéuticos puedan aislarse y consumirse como suplementos o complejos, como lo son los complejos vitamínicos, y que tengan cantidades adecuadas para que surtan sus efectos. Entonces, aquí voy ubicándolos a ustedes estratégicamente, los quiero ir llevando poco a poco al objetivo. Entonces, es eso. En primer lugar, ponerlos en el contexto de lo que es el dolor y en el contexto de lo que son los nutracéuticos. Entonces, el dolor, ¿qué es el dolor? El dolor es considerado, pues, por la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, la ISP, elaboró esta definición que me parece que es la mejor, es la experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. Ese es el dolor. Entonces, esa es una definición muy clara de lo que es el dolor. Cada uno de ustedes tiene su concepto de lo que es el dolor, pero todos coincidimos en que es una sensación desagradable, definitivamente. Entonces, ahí nos vamos ubicando en qué es el dolor. Que existen dos tipos de dolor, dolor agudo y dolor crónico, que tienen unas características muy diferentes. En primer lugar, el dolor agudo, importante que ustedes lo sepan, es aquel que permite saber que puedes estar teniendo una lesión o que puedes llegar a tener una lesión. Ese es un dolor, ese es un aviso a tu organismo para que entres en acción inmediatamente. Mientras que el dolor crónico es completamente diferente. El dolor crónico te puede durar semanas, meses, años, incluso puede durarte toda la vida, ¿sí? Toda la vida. La causa original de este puede ser una lesión, un trauma, una cirugía misma, puede haber una causa continua, como en el caso de las enfermedades articulares o como en el caso del cáncer. En algunos otros, la causa pues no se conoce, no se establece, entonces ya ahí tenemos un dolor de tipo idiopático, porque no tenemos establecido una causa real. Y pueden haber factores ambientales que van a empeorar, factores psicológicos que van a empeorar esa situación de dolor crónico. Esto se vuelve una bola de nieve y ahí vamos a tener situaciones difíciles. Entonces, ya enfocándonos en dolor crónico, vamos a ver nosotros qué es dolor crónico. Dolor crónico es aquel que dura más, considerado el que dura más de 3 meses. Más de 3 meses. Tú tienes un dolor que estás tomando pepas y pepas y después de 3 meses no has podido, ya se considera un dolor crónico y eso ya es una enfermedad, una patología de por sí. Entonces, ¿qué ha pasado? La Organización Mundial de la Salud ha tomado cartas en el asunto, ha empezado a actuar porque esto se ha convertido ya prácticamente pues en algo también epidémico y ya han tenido una acción muy importante en relación con el dolor crónico y es que en la siguiente diapositiva, aquí me salte esta, el dolor crónico ha sido clasificado según la sociedad perdón, la Organización Mundial de la Salud, según el CIE, clasificación internacional del dolor. Esto es algo universal. El CIE 11, veníamos trabajando con el CIE 10, o todavía en algunas instituciones trabajamos con el CIE 10, eso es en todo el mundo. Ahorita ya tenemos el CIE 11, pero no se ha puesto en acción. El CIE 11 trae ya 7 clasificaciones para el dolor, 7 clasificaciones. Entonces, importantísimo. El dolor crónico primario está en el primer lugar. Ese dolor es el que no tiene ninguna causa aparente. Ese dolor es muy frecuente. El dolor crónico por cáncer está en segundo lugar. El dolor crónico posquirúrgico o postraumático, aquellos pacientes que fueron operados, tuvieron una intervención y no han podido, y el dolor persiste, o a pesar de que extirparon un órgano o algo, ahí en el lugar
permanece dolor que no ha podido ser controlado o que se controla con analgésicos, pero que una vez se suspenden reaparece el dolor. Entonces, sucede con frecuencia. El dolor crónico neuropático, el dolor orofacial y la cefalea. Aquí, por ejemplo, tenemos la neuritis, la neuralgia del trigémino, que es una patología también relativamente frecuente y que afecta muchísimo a la calidad de las personas. Incluso el dolor puede ser tan severo que ha llevado personas hasta suicidarse por la severidad de este tipo, este dolor. El dolor visceral crónico y el dolor crónico musculoesquelético. Entonces tenemos muchísimas patologías que están involucradas en esta clasificación. Entonces es importante el enfoque que le está dando la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces gráficamente es esto, mire, el dolor agudo, pues es ese dolor, el pinchazo que tuvimos y el proceso inflamatorio que se genera. Si hay una infección, pues ya nos está dando aviso porque el dolor se va aumentando, se va incrementando en días, en horas, días, y va a aparecer signos inflamatorios, signos infecciosos en el área. Entonces sabemos que ahí está pasando algo y esto se tiene que corregir en cuestión de días y el dolor va a desaparecer, pero el dolor crónico tiene otras características. Y no es un dolor que nos está avisando que tenemos que hacer algo, es un dolor que nos está incapacitando, que está llevando a unas condiciones terribles a esa persona y que hay que actuar de alguna manera para mejorar la calidad de vida de esas personas si así lo desean. Entonces eso es importante. Ahora vamos a irnos ubicando qué está pasando allá en esas zonas donde hay un dolor crónico. Voy a coger aquí, cogí pues una articulación, cojamos la rodilla donde puede ser que esté sucediendo aquí un trastorno inflamatorio de tipo artrósico, donde vemos pues que aquí lo que está en rojo deberíamos tener ahí el cartílago articular, pero se desgastó y prácticamente hay una superficie ósea que ya pues está sangrante, hay una fricción aquí de hueso con hueso porque desapareció el cartílago. Entonces aquí se va a generar inicialmente pues todo un proceso de inflamación derivado de todos esos radicales libres que desatan toda la cascada inflamatoria que se nos va a venir en este proceso. Entonces aquí vamos a tener nosotros que hay una liberación de hidrogeniones, liberación de potasio, donde hay destrucción de tejidos, se libera potasio, se liberan desde los vasos sanguíneos sustancias que son proinflamatorias como la sustancia P, se vienen células inflamatorias, mastocitos, leucocitos, todas las células proinflamatorias y toda la cascada inflamatoria se va a, a, a liberar en este sitio. Y esto cada día, en cada momento, pues va a aumentar. Viene la serotonina, bradiquinina, todas estas son sustancias proinflamatorias que van a generar todo ese proceso de dolor allí en ese lugar y que pues hay que ponerle algún remedio. Entonces, esa información la va a recoger aquí el nervio. Aquí tenemos un axón nociceptivo, una terminación nerviosa aquí es en este lugar que está recibiendo esa información y la va a llevar al sistema nervioso central. Todavía no hemos llegado allá, ya vamos para allá para ir explicando y poniéndolo en contexto. Entonces, ¿qué está pasando allí? Allí hay una sopa, en ese lugar, en ese proceso inflamatorio, hay una sopa, prácticamente un caldo ahí en el que vamos a tener células inmunes, citoquinas, toda esta cantidad de sustancias que ustedes pues, no se preocupen de aprenderse ni nada por el estilo. Entonces, como es algo para que sepan que allí hay un proceso científico ya bien estudiado. Y ahorita ya nosotros tenemos que ir involucrando porque este es algo que la medicina nuestra no lo tenía contemplado. En este caldo ya entraron a funcionar unas sustancias que son los endocannabinoides, que no actúan en la misma forma como todos estos factores que tenemos acá,
y de todas estas sustancias, porque ellas no son, estos endocannabinoides no son producidos no se acumulan, no se guardan, sino que se producen a demanda. Allí en ese lugar de la articulación o el sitio de la información donde está ocurriendo todo este caldo de cultivo, también se están produciendo en ese momento los endocannabinoides, que son sustancias de las que vamos a mencionar ahorita, porque tienen un valor importante en todo este proceso en el que yo los quiero, pues que es el que les quiero informar. Entonces, esos endocannabinoides, pues tenemos, pues ya es muy bien estudiado, pues la anandamida y el 2-AG, que son ya sustancias muy conocidas y que se sabe todo el proceso. Bueno, esta diapositiva ya se las mostré, pues es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el CIE 11, la nueva clasificación. Les venía hablando del sistema endocannabinoide. Entonces, aquí ya nosotros vamos a ir metiéndonos en cómo actúa nuestro organismo para ayudarse y protegerse en ese proceso inflamatorio. Y entonces vamos a encontrar a nosotros la anandamida, el ácido 2-AG, el arachidonilglicerol, y ese sistema endocannabinoide en el cual ya se han estudiado, se conoce muy bien. Este es un capítulo que le hace falta a la medicina nuestra, a la medicina moderna, y que ya todos los libros de medicina van a tener que ir abriendo el capítulo de los endocannabinoides, de los fitocannabinoides, porque o de no vamos a quedar obsoletos. Esto ya no es digamos, tema de curanderos ni nada por el estilo. Esto ya hay muchísimos estudios. De hecho, terminé el diplomado en la Universidad del Rosario dictado por muchísimos especialistas de todas las áreas. Afortunadamente ya hay universidades como la Nacional, el Rosario, la Corpa, que están ya involucradas en el estudio de todo este proceso y saben que aquí en el país pues tenemos que ir abriendo la mente, porque esto ya es un hecho que tenemos que aprender. Entonces, además del sistema endocannabinoides, nosotros tenemos el tema de los antioxidantes que produce nuestro organismo, como son el glutatión, la melatonina, que hacen parte también de ese proceso de protección, perdóneme la redundancia, en el cual nosotros producimos los átomos que van a ayudar, o los electrones que van a ayudar a contrarrestar ese proceso oxidativo generado por los radicales libres, ese proceso de daño de la pared celular, de daño de las proteínas que se produce debido a los radicales libres, al peróxido al peróxido y a los hidroxilos. Entonces, es importantísimo tener en cuenta también eso. Entonces, ahorita retomamos algo de esto. Bueno, pero esta charla ya les había en alguna oportunidad comentado a mi grupo. Esta charla tiene un origen muy bonito. Y ese origen se inició allá en el departamento del Chocó, en una población pequeña, en el Carmen de Atrato, allá en los límites de Antioquia con Chocó. Y se la debo a María Yasmina, una de nuestras líderes en esa zona, y ambas son docentes, María Yasmina y Edilma Yepes, a quienes les agradezco, y ojalá algún día podamos escuchar a doña Edilma Yepes, una licenciada que, pues, la verdad es que me abrió la mente su comentario y el cambio en su salud me abrió la mente. Yo vengo trabajando en esto hace 7 años, en estos temas de antioxidantes y en temas y 2 años en el tema de los cannabinoides, y quería como atar algo, como organizar algo que me permitiera tener un poco más de claridad cómo actuar con el uso de los fitocannabinoides en el manejo del dolor y el manejo de los antioxidantes. Y la luz me la dio Edilma. Créame que me dio la luz cuando pues ella evolucionó muy bien en poco tiempo, y eso
me ha permitido que le ayude a mucha gente a corregir algunos errores que cometemos cuando recomendamos algunos de los fitocannabinoides como el CBD, y es que hacemos queremos reemplazar en las personas a las que le recomendamos los fitocannabinoides para manejo del dolor crónico, queremos reemplazar los medicamentos en forma bruta por el CBD o por la Malaki, que ahorita les hablaré. Y ese es un error que cometemos. Pero le agradezco de verdad a María Yamina y a Alma Yepes que me dieron luces para poder continuar con esto y poder evitar que cometamos pues, errores o imprudencias en la recomendación de los productos. Esta es una enseñanza que quiero dejarles hoy muy, muy en claro. Ahorita aclararemos un poquito más. Entonces, como médico, pues nosotros manejamos la terapia multimodal como anestesiólogo, que es lo que quiero yo hoy dejar también la enseñanza de que desde la nutracéutica podemos utilizar la terapia multimodal, así como nosotros la utilizamos con medicamentos. Eso es lo que definitivamente he visto y está resultándome con muchísimos pacientes en los que estoy hoy en día apoyándoles en el tema de manejo de dolor crónico. Cómo con la terapia multimodal, utilizando la nutracéutica, podemos ayudar. Ese es el mensaje fundamental que quiero dejarles claro. Vamos a ubicar qué está pasando en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay un estímulo que llega al nociceptor, que es el receptor que tenemos acá en el dedito, esto para darle una noción así muy, muy pasajera de lo que sucede con un estímulo doloroso. Eso llega a una neurona que está en unos ganglios posteriores cercanos a las raíces dorsales en la raíz dorsal de la médula, de la columna, ahí cercano a la médula entran a la primera neurona, que está aquí, esta es la primera neurona, y entra a las astas dorsales donde tenemos la segunda neurona, y de ese mismo lado inmediatamente pasa a otra, al lado contralateral, y por acá por unos haces van a subir el haz espinotalámico, este que va aquí, sube para llegar hasta el sistema nervioso central, hasta la corteza cerebral, y al tálamo inicialmente para llevar la información allá a la corteza. Entonces, eso llega al lado opuesto, sube por el lado opuesto. Entonces, esta es la comunicación que ustedes dan. Aquí ya un estímulo que inicialmente... Doctor Beleño, te perdimos en el audio. Sí, ya aquí, ya, ¿me escuchan? Sí, mi doctor, ya Bueno, tenemos sí. nuevamente. Estábamos quedándonos sin carga, no me había percatado que estaba desconectado. Entonces, ese estímulo llega al lado contralateral y enciende hasta la corteza. Ahorita avanzamos en eso. Entonces, esta es la parte periférica de lo que está sucediendo con los estímulos dolorosos para que nos vamos ubicando aquí. De manera sencilla, lo estamos haciendo lo más sencillo posible. Yo sé que pues no somos, si acaso hay uno o dos médicos acá conectados, pero creo que el resto de las personas pues no queremos profundizar en temas de salud, en temas anatómicos ni fisiológicos, sino darle la información así lo más superficial posible. Entonces, ese estímulo doloroso se va a convertir entonces en un estímulo químico, ¿no? Esta es nosotros somos la expresión más hermosa de la creación. Esa divinidad nos puso en una armonía perfecta, funciona de la forma más linda. Es admirable cómo la química enseguida se transforma en electricidad y vuelve y se convierte en química. Esto es definitivamente algo maravilloso. Entonces, esa conexión se va a hacer a través de los nervios y ya aquí va la información química para llegar hasta allá.
Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, esos receptores, nosotros tenemos receptores a nivel de la piel, tenemos receptores musculares y esqueléticos y tenemos receptores viscerales. Esos receptores van a pasar a unos nervios que son los que van a llevar esa información. Esos nervios los podemos clasificar, digamos, en fibras A delta, fibras tipo C y unas fibras silentes. Esas A delta, pues son fibras que llevan una velocidad muy rápida porque están cubiertas de la vaina de mielina, es como la protección como aislante, eso permite que la conducción eléctrica en esta fibra A delta aquí, a la derecha, vaya mucho más rápido, alrededor de 35 metros por segundo, mientras que la fibra C, que no están protegidas por mielina, la velocidad es mucho más lenta, unos 1.5 a 2 metros por segundo. Entonces, la conducción se hace. Y hay otras fibras que no están, que están silentes, pero que se activan solamente cuando hay un proceso inflamatorio. Eso, bueno, ya ahí los voy ubicando en la parte anatómica, en la parte fisiológica. Ahora vámonos al cerebro. ¿Qué está pasando en el cerebro? Ya llegó la información que salió allá del dedito o de la rodilla, nos llegó, pasó por los nervios, pasó por la médula espinal, llegó el espinotalámico, de allá de la espina, llegó, subió y llegó aquí al tálamo. En el tálamo encontramos otra neurona y aquí se reparte la información a dos sitios, ¿sí? Entonces tenemos un componente discriminativo sensorial acá hacia el lado derecho y un componente afectivo. El componente afectivo está en la zona frontal y este está en la zona parietal. Entonces, parietal. Entonces tenemos nosotros, por eso el dolor tiene dos facetas, digamos así. Una respuesta inicial, ¿sí? Y otra respuesta ya como más inteligente, como más modulada, y eso depende ya de factores sociales, digamos, de lo que vemos nosotros, cómo nos enseñan aquí, ¿no? El niño se golpeó y como es varón, no llora. Los niños no lloran, no. Entonces el niño se golpeó, se cortó, se hizo la lesión y cállese, papito, pues los niños no lloran. Entonces ese es un factor que está siendo modulado a través del lóbulo frontal del componente afectivo. Entonces, todo eso tiene ya sus connotaciones bien establecidas y bien estudiadas. Entonces tenemos este tipo de acción. De aquí entonces parte una respuesta hacia la periferia nuevamente, en la cual pues ya ese dolor va haciendo, la reacción ya va a tener un cierto, y esto es cuestión de instantes, ¿no? Ya va a tener una modulación. Entonces, aquí le resumo en este cuadro todo eso. Este cuadrito resume todo el proceso. Aquí tenemos nosotros el primer estímulo a la izquierda, la primera neurona. Aquí hay el primer nociceptor. Viene la segunda que lleva la información, la transmisión, hasta las neuronas que están en la médula espinal. Aquí hay una segunda neurona que lleva esta segunda transmisión, va a llegar hasta el sistema nervioso central. Y aquí en la tercera sinapsis hay la modulación del dolor. Esta es la primera modulación. Acá arriba viene la otra, la inhibición descendente. Y aquí hay una en la médula. O sea, nosotros tenemos dos procesos que modulan el dolor. Acá a nivel central, de la corteza prefrontal, y a nivel de la médula espinal, en donde están actuando otras sustancias que son los opioides, las endorfinas. Bueno, pero no lo quiero meter en tanta terminología. Eso es lo importante. Entonces, este cuadrito resume mucho de lo que es todo el proceso que está sucediendo a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico. Bueno, ahora sí vamos a hablar de qué cómo vamos a manejar, qué es lo que estamos haciendo o qué estoy haciendo yo al respecto. La terapia multimodal, como les decía. Entonces, la terapia multimodal es algo que aprendemos nosotros en anestesia y con lo que manejamos el dolor, es lo que los algólogos hacen, manejo de dolor. Y esto es un escalafón de manejo establecido por la OMS y aceptado universalmente. Entonces, en la primera etapa del dolor tenemos, ¿qué vamos a usar?
nosotros estamos usando una combinación de sustancias como el paracetamol, el metamizol, el ibuprofeno, diclofenac, todos los AINES los utilizamos en esta primera etapa, y si el dolor no se controla con estos medicamentos, la dipirona, el Dole, los que ustedes conocen, entonces podemos agregar un coadyuvante. Ahorita hablamos de los coadyuvantes. En el segundo escalón nosotros podemos utilizar ya un opioide débil, ¿sí? Como es el caso del tramadol. Entonces ya tenemos nosotros, además del paracetamol, del metamizol, del ibuprofeno, podemos utilizar un opioide débil. Y si el dolor continúa, pues ya tenemos autorización para utilizar opioides mucho más potentes, ¿sí? Entonces ya podemos nosotros llegar a la morfina, buprenorfina, oxicodona, sustancias mucho más potentes. Ese es el manejo que le estamos dando a muchos pacienticos desde los algólogos, le están dando los algólogos manejo con esta terapia. Y ya si hay un cuarto escalón, ya en el cual se van a tener actividades ya invasivas, ya se van a hacer bloqueos o se van a hacer resecciones o se van a hacer ya más intervencionistas. Pero hasta aquí nosotros podemos manejar en este sentido. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hablar de coadyuvantes. En los coadyuvantes que estamos autorizados a utilizar están los antidepresivos, están los ansiolíticos, están los corticoides, los neurolépticos, los anticonvulsivantes y otros que no están clasificados dentro de estos. Entonces, ustedes han oído mucho hablar de todos estos coadyuvantes, como son la trazadona. Ustedes han oído que al pacientico de 70, 80 años le están dando diclofenac o ibuprofeno, además está con amitriptilina o está con imipramina o le están dando con mipramina o ya le dieron una mucho más moderna, le están dando nortriptilina, en fin, la fluoxetina que también se usa, la sertralina. Bueno, pero entonces el pacientico además no le sirvió, entonces vamos a darle, no duerme bien, entonces diazepam o clonazepam o lorazepam, cualquiera de estas benzodiazepinas. Además, ese paciente ya viene con un corticoide porque casi todo el mundo ya le tiene una hidrocortisona o le tienen prednisona. ¿Sí? Ya los neurolépticos los utilizamos muy poco, eso lo utilizamos más en anestesia, pero muchos ya también los tenemos con anticonvulsivantes, sobre todo aquellos pacientes que tienen neuritis. Entonces están con ácido valproico o pregabalina para esas neuritis producidas posherpéticas. Y algunos, pues, la toxina botulínica para los pacientes con espasmos, que tienen dolores espásticos, pues ya se utiliza la toxina botulínica, el metocarbamol, la cafeína, el alcohol, antihistamínicos y los antieméticos. Entonces, todas estas sustancias son consideradas coadyuvantes. Pero, ¿qué pasa con los coadyuvantes? Todo esto nos está llegando al cerebro. Todas estas pepas nosotros estamos empepando el cerebro. ¿Y qué encontramos? ¿Qué encuentro? La queja del familiar. Yo quiero ver a mi papá, a mi abuelita, yo quiero ver que lo veo ahí sumido, tirado en la cama, tirado en el sofá. Ya no se queja, pero ahí lo vemos ahí ya como un vegetal ahí borrachito. Nosotros quisiéramos que él interactuara, que no lo perdiéramos, que gozáramos sus últimos años, que su calidad de vida fuera otra. Se le quitó el dolor, pero lo perdimos, lo tenemos ahí. Entonces, esa es la calidad de vida que a veces la gente pues no quiere para su familiar, pues el que lo quiere, ¿no? No quiere tener a su papá que ya tiene 80 años, 85, 90 años, y que era un viejo alegre y ya no quiere ni compartir con nosotros o por el contrario vive de mal genio, en fin. Entonces esa es la analgesia que estamos dando, es la analgesia es la que vemos, es la que yo veo.
No sé ustedes, pero es la que yo veo, es la que de la que me ponen mucha queja muchos pacientes, ¿sí? Entonces, de ahí me surge toda esta inquietud y todo este deseo, porque hemos visto y hemos conseguido, hemos logrado cambiar muchas vidas. Muchas, créanme que hemos cambiado, estamos ayudando a cambiar vida, a cambiar eh, a través de lo que estamos haciendo. Entonces eso es lo que más me emociona, lo que más me, in- me motiva a seguir en este proceso, de que los efectos indeseables he visto que son mucho menos. ¿Qué está pasando con muchos AINES? La úlcera péptica, el sangrado gastrointestinal, los corticoides aumentan de peso, los trastornos electrolíticos, la depresión del sistema inmunológico. Es decir, hay muchísimos efectos colaterales indeseables que uno no quisiera, ¿sí? La somnolencia, la visión borrosa, el estreñimiento, la sequedad de la boca, la caída de la presión arterial en muchos. El abuelo se paró, se le bajó la tensión, pum, al piso porque hace una hipotensión ortostática. En fin, hay muchísimas, se desorientan los abuelos, la confusión, eh, hay trastornos también de la frecuencia cardíaca, algunos se les aumentan las crisis convulsivas, la hipotensión, como lo mencionaba, y créanme, otro factor que tienen los opioides y es la depresión respiratoria, la depresión respiratoria. Uno no sabe cuántos pacienticos de 90 años que están con opioides fallecieron porque hicieron una depresión respiratoria, porque ya pues como estaba ahí el abuelo ni se dieron cuenta en qué momento entró en paro respiratorio. No, mi abuelo acaba de morir, ahí murió en la cama, quietecito, y no sabemos si fue que le ayudamos a través de los opioides. Es que los opioides tienen ese problema y si están recibiendo toda esta andanada de sustancias, pueden deprimirse respiratoriamente y hacer un paro respiratorio y nadie se da cuenta. Entonces, ese riesgo están corriendo cuando estamos dándole toda la morfina, la buprenorfina, los parches, el parche de fentanil, en fin, todo eso son opioides, sustancias muy potentes que deprimen el sistema nervioso central, que deprimen los centros respiratorios y eso es lo grave. Entonces, de allí nos nació a nosotros este deseo. El deseo de poder traer nutracéuticos que sabemos están funcionando y están ayudando muchísimo en la modulación del dolor, en la disminución de los radicales libres, en la modulación de la inflamación y que tienen mucho menos efectos colaterales. Aquí se me despegó esto, mucho menos efectos colaterales. Una bendición es que este producto, el CBD, que les hablaré aquí rápidamente, no tiene ningún efecto depresor sobre el sistema nervioso central. No hay opción para que un paciente de 80, 90, 95 años ni de 100 años muera en depresión respiratoria o paro respiratorio por el CBD. No la hay, no existe. Entonces, ¿por qué? Porque el CBD, los receptores cannabinoides, no se encuentran a nivel de los del bulbo raquídeo, que es donde tenemos nosotros los centros respiratorios que controlan la respiración en el ser humano. Entonces, esa es una bendición. Y sí va a ayudar el Amalaki y el Ultracel a controlar todos estos procesos inflamatorios y de radicales libres. Entonces, para mí esto ha sido fundamental, poder empezar a utilizar desde ya, y lo estoy haciendo en pacientes que están recibiendo multimedicados, este par de sustancias con las que estoy logrando grandes beneficios, mejor calidad de vida, no los deprime mentalmente, los mantiene activos, intercomunicando con la familia y eso es una bendición. Para mí eso es lo positivo de todo esto y sin riesgo de depresión respiratoria. Entonces, eso nos está ayudando. ¿Y cuál es mi recomendación 1A? Por favor, nunca suspendan bruscamente los medicamentos que viene tomando una persona. No, porque el mecanismo de acción del Ultracel y de la Malaki es un mecanismo progresivo.
van actuando paulatinamente en la medida en que van encontrando el nivel en cada persona. Y en la medida en que vamos subiendo de dosis, digamos así, de los productos nutracéuticos, es que podemos ir bajando muy lentamente las sustancias con las que estemos o coadyuvantes que tenga el paciente en un momento determinado. Y ojalá nunca suspender, digamos, los analgésicos que esté tomando tipo AINE. Nunca suspenderlos, sino en la medida en que la respuesta del paciente se vaya dando. Pero los otros, los coadyuvantes, sí podemos irlo bajando muy, muy lentamente. Los AINES es mejor evaluar con un buen tiempo porque ellos ya tienen un proceso inflamatorio instaurado, de desinflamación, digamos, que está instaurado en el que han controlado ya ese proceso del ácido araquidónico y entonces es mejor esperar un poco antes de destetarlos de los aires. Esa es una recomendación que le hago. Aquí, pues nosotros sabemos tenemos muy claro que los radicales, los radicales libres son los generadores, el primer paso del proceso inflamatorio. Un radical libre es un átomo de oxígeno, es un átomo que ha perdido su último electrón, producto de, en el último nivel de energía, ha perdido un electrón debido a los procesos, digamos, irritativos, inflamatorios, de radiación, toxicidad, de comida chatarra, de todo, alcohol, todo lo que es el estrés, todo eso genera alteración en el proceso oxidativo y eso hace que salten átomos electrones de los átomos y eso genera violencia electrónica allá en la célula, en la molécula donde está ocurriendo esto y generalmente esto ocurre en la membrana, inicialmente en la membrana celular, a nivel de la pared celular, donde tenemos fosfolípidos que son los que están recibiendo esa afección y allí se va a generar el proceso inflamatorio. Entonces, este es el primer paso de un proceso inflamatorio y eso es una cadena en la que se va a desatar todo ese proceso inflamatorio de robo electrónico que no la controlamos sino a través de los antioxidantes. Y nosotros tenemos en el Amalaki el producto más poderoso en antioxidantes, al igual que el CBD, también aporta muchos polifenoles que son los que van a ayudar aportando los electrones que se han perdido. Eso ayuda enormemente en este proceso en el que el NRF2 es el que se encarga de marcar y de ese tipo de radicales libres y de instaurar la respuesta celular para contrarrestar todo ese proceso. Pero en ese proceso se necesitan los antioxidantes, los polifenoles que nos los aportan estas dos sustancias. Entonces, aquí, en este proceso del ácido araquidónico, que es donde se genera la cadena inflamatoria, por un lado, hacia la izquierda vemos leucotrienos, que es la que se liberan en todos esos procesos de alergias, y por el otro lado las prostaglandinas y tromboxanos en los procesos inflamatorios. Entonces, aquí es donde nosotros actuamos para contrarrestar ese paso de radicales libres a desatar la acción del ácido, el daño del ácido araquidónico y el desdoblamiento de este en prostaglandinas y en leucotrienos, lo que va a traer todo ese caldo que vimos allí inflamatorio. Entonces, eso es importante, ese es el primer paso. Y el segundo paso es el que tenemos nosotros a través del sistema endocannabinoide, que ya está muy bien estudiado, en el que nosotros sabemos que tenemos los receptores CB1, CB2, el GPR5 y los PIPAR, actuando en todo esto, a nivel de serotonina, dopamina, modulando los niveles de los neurotransmisores que actúan desatando proceso inflamatorio o los que modulan ese mismo proceso. Entonces tenemos allí también actividad de macrófagos,
tenemos que también estamos modulando el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos, los linfocitos T y B que van a llegar al área de inflamación, las citoquinas, todo ese caldo del que estamos hablando, les repito, está siendo modulado por nuestro sistema endocannabinoide, y cuando ese sistema endocannabinoide se deprime es cuando nosotros podemos actuar con los fitocannabinoides, entre ellos el CBD, que es espectacular para ayudar en todo este proceso de inflamación. Bueno, ya vamos llegando al final. Entonces, miren, en esta gráfica, pues nosotros podemos decir que estamos actuando en todo el nivel, en todo el proceso. Desde el estímulo dañino, aquí empezamos a contrarrestar los radicales libres. Estamos actuando sobre los moduladores que están a nivel del sistema nervioso, a nivel de la médula, al igual que los receptores que tenemos en el cerebro. Aquí tenemos receptores cannabinoides CB1, acá tenemos receptores CB2. Entonces nosotros, y igual aquí tenemos CB1 y CB2, a todo nivel tenemos cubierto todo el proceso. Entonces, si es por eso, nosotros tenemos aquí un AINE. En los AINE los podíamos estar reemplazando, digamos, con el tiempo a través, utilizándolo el Amalaki, por ejemplo, y el CBD actuarían como AINE, y a nivel central estamos actuando con el CBD fundamentalmente, aunque también el Amalaki tiene efecto central debido a que aquí hay varios componentes que actúan a nivel sobre como la albahaca tulsi. Esta es una sustancia que tiene varias sustancias, varias plantas, como la albahaca, la cúrcuma, el jengibre, el aritaki, sustancias que también tienen acción sobre el sistema nervioso central. Entonces, nosotros tenemos con estos productos prácticamente cubierto todo este proceso. Bueno, entonces miren, para mí que lo más importante, poder reemplazar con el tiempo, poco a poco, reemplazar esta imagen de la izquierda por esta hermosa imagen más natural, en donde tenemos nosotros un proceso bien bonito, un proceso en el que vamos a permitir que nuestro organismo, lógicamente ayudado con cambio, con hábitos, ¿no? Con una cantidad de cosas, no es que los productos van a actuar mágicamente y por sí solos. Nosotros tenemos que ayudarle desde todo el concepto holístico de lo que es la salud, si no queremos terminar en un proceso como el de la izquierda. Para mí esto es supremamente importante. Para mí el sueño que me alimenta y la gratitud inmensa que tengo con todo este proceso es mi propia experiencia, es poder llegar a este estado, es poder saber que desde este proceso he podido tener a la persona que más que amamos, a mi querida madre, disfrutando de todo esto, disfrutando de todo este proceso. Desde hace 7 años le quité todos los AINES. Mi mamá no se toma una pastilla de analgésico, no se toma un AINE. Mi mamá le quité los AINES porque yo no quería que terminara a sus 85, en este momento tiene 86 años. Esta foto fue aquí en mi balcón el año pasado. 85 años, disfrutando la vida. No ver esta tragedia, esto parte el alma, duele el alma cuando vemos ancianos en estas circunstancias. Esto llora uno por dentro cuando ve estas situaciones y las vemos con frecuencia. No es justo que pudiendo nosotros ayudar en algo tengamos que seguir viendo toda esta iniquidad, toda esta tristeza de ver ancianos en esta situación de abandono deplorable, en esta situación de dolor, de tristeza después de toda una vida dedicada a sus hijos, a su familia, a esto. Es muy triste. Entonces, para mí es importante que sepan que no les estoy hablando desde de un proceso que me dijeron o en el que llegué porque había la oportunidad de generar algo. No, esta es una oportunidad que yo le doy gracias a Dios, me la ha permitido porque
y quisiera que no desapareciera nunca. No me importa si hay rango o no hay rango, me importa que siempre haya gente a la que le pueda contar yo mi historia, a la que le pueda contar lo que me ha sucedido en la vida y lo que le ha sucedido a mi querida mamá, con todo este proceso en el que hemos estado con ella. Ella, créame que llegó a tener una creatinina un poquito alta y eso me motivó a que yo empezara a suspender todos los AINES y empezamos con el Amalaki, con el colágeno, el Renogen y hoy en día con el CBD. Eh, 2, 3 gotitas, ya mi mamá no se toma sino una gota mañana y noche y Amalaki siempre, siempre, siempre. Son sustancias que le han cambiado la vida, que la tienen feliz, que pues, ayudado también con los hábitos, sí, el ejercicio, con todo esto. Entonces, ojalá siempre tengamos a quien contarle nuestra historia para que esto nunca se termine y que podamos darle la mano a todos los ancianos, a todas las personas de edad que están padeciendo dolor crónico. Y bueno, abran su corazón de verdad para que esto le llegue a mucha más gente, porque hay una bendición en el CBD, en el cannabis medicinal, el cannabidiol, y si lo unimos, perdón, si lo unimos con el Amalaki, hacen una sinergia espectacular, espectacular, grandiosa. Esto no es historia que me contaron, esto es mi propia vida, mi vivencia. Esto es lo que estoy viviendo como anestesiólogo. Ya yo tengo mi vida resuelta hace rato. Eh, mm, y mi trabajo, no necesité más nada. En este momento, lo único que necesito es que haya gente que esté dispuesta a seguir creyendo en este proceso para que sigamos ayudando a estos abuelos, a estas personas con muchísimo cariño. Ojalá un día podamos tener una fundación en la que no haya ningún abuelito pasando dolor crónico. Bueno, esa era mi charla el día de hoy. Espero que les sirva, espero que mi mensaje les llegue y que podamos de verdad continuar con esto por siempre. Gracias, José. Bueno, doctor Beleño, porfa, deja de compartir pantalla para que veas toda la felicidad de todas las personas. Vamos a darle un súper, súper aplauso de Zoom al doctor Beleño porque nos dio el corazón con esta valiosa información que realmente dedicó bastante tiempo en estructurarla y que realmente es una de las personas a quien le tenemos que agradecer muchísimo cuando vamos a una cirugía, a un hospital, que nos evita el dolor como médico anestesiólogo. Vamos a llenar esa pantalla de corazoncitos, doctor, además porque le expresamos nuestra gratitud. Gracias, 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 mi doctor. Desafortunadamente no tenemos tiempo para preguntas, pero vamos a dar espacio a 3 preguntas que puse que las personas pusieron en el chat, doctor. Desde las personas que nos están viendo desde el Facebook, pregunta Claudia Morán sobre la terapia multimodal. Entonces, doctor, como en una frase, ¿cómo se describiría esta terapia? Bueno, sí, la terapia multimodal es algo que pues ya está establecido, significa no utilizar un solo analgésico, no utilizar un solo analgésico, sino utilizar varias técnicas para conseguir el control del dolor. Y esas técnicas pues implican también, digamos, métodos físicos, ¿sí? Por ejemplo, calor, estimulación eléctrica, utilizar la parte de la psicología, utilizar varios analgésicos, pero es eso, utilizar varias, como su nombre lo indica, utilizar todo el recurso establecido para que logremos el control de ese dolor y no ir a utilizar un solo producto porque con un solo producto podemos producir toxicidad.
y no vamos a conseguir una calidad un buen manejo del dolor. Digamos, si yo cojo una persona y le voy a quitar el dolor con solo morfina, pues se lo quito, pero está corriendo riesgo de que yo a esa persona la lleve a una depresión respiratoria y la complique. Entonces, además, si cojo, por ejemplo, tramal solamente, entonces le voy a inducir vómito, le voy a inducir una cantidad de cosas. Entonces, utilizamos como dosis pequeñas de varios medicamentos, más terapias alternativas, digamos, y para buscar ese control del dolor. Doctor, muchísimas gracias. Y otra pregunta es, ¿cuáles son las manifestaciones de sobredosis del CBD? Pues mira que el CBD, pues prácticamente para llegar a una sobredosis se necesita muchísima cantidad. Pero cuando una persona puede producirle de pronto mareo, puede producirle eh, sensación puede producir náuseas, ¿sí? O puede llegar a producir hipotensión, ¿sí? Baja de tensión, pero eso se necesitan dosis muy altas, muy altas. Estamos hablando de nuestro CBD del Ultracel. El Ultracel, sí. Listo. Necesitarían dosis muy altas. Listo, doctor. Y otra pregunta que tomé nota es, ¿cómo se suspenden los medicamentos cuando se está iniciando el consumo de los productos? Sí, es importante, a eso quería, pues, de lo más, a eso yo quiero insistir en eso, de que el manejo debe ser muy personalizado, ¿no? Cuando recomendemos el CBD a alguien, nosotros tenemos que estar muy cercano de él. No es que tómate estas goticas y ya, no, que no. Es como un compromiso, es algo, si nosotros queremos resultados, digamos, posicionar esto, porque esto es una bendición. Créeme que cuando lo hacemos como debe ser, es una bendición. El resultado es hermoso, pero hay que advertirle a la persona, mira, esto no creas que entre más gotas le vas a dar, uy, vas a conseguir ya el resultado. No, esto debe empezar a dar el CBD muy despacio y el medicamento que esté tomando, vas a bajarlo muy despacio. Entonces, si vamos a darle el CBD en 7 días, nosotros vamos a ir viendo la respuesta. Hay un cuadrito para calificar, ¿no? De 1 a 10, por ejemplo, vamos a poner el caso de dolor. De 1 a 10, el paciente está recibiendo viene con un analgésico, además viene con un corticoide y además viene con un antidepresivo tricíclico. Entonces, nosotros decimos, bueno, tú vas a empezar estas goticas y vas a tomar las 2 gotas según lo establecido aquí, o 3 gotas mañana y 3 gotas noche. Sigues tomándote tu antidepresivo y sigues tomándote tu corticoide. Si notas algo en estos 7 días, mareo o alguna cosa así, pues bajamos a la semana siguiente o nos llama o nos avisa, le bajamos a 2 goticas. Si ya se mantuvo bien ahí, entonces nosotros podemos decirle, bueno, ve bajando ahora sí, si estabas tomando el antidepresivo 75 miligramos, digamos, de un antidepresivo, ¿sí? Entonces bájale a 50 miligramos. 50 miligramos del antidepresivo y sigue tomando las goticas ya 3 o 4, según lo que vayamos viendo en el cuadrito, le podemos ir siguiendo. ¿Todo va marchando bien? Bueno, a la tercera semana bajemos a 50 miligramos el antidepresivo y subamos a 4 o 5 goticas según lo que vamos haciendo. Pero nunca decirle, no tomes más ese antidepresivo, tómate esto porque esa es una embarrada. Esa es una embarrada. Nosotros no podemos suspender droga por droga, nunca, porque el organismo de esa persona está acostumbrada ya años, meses o años al antidepresivo y nosotros se lo vamos a quitar bruscamente, estamos cometiendo una imprudencia. No, esa persona debe hacer un destete paulatino del antidepresivo
Igual los corticoides, pues la prednisolona, la chirisolona, no se deben suspender bruscamente, sino muy lentamente. Entonces, en el manejo del dolor hay que ser así muy precavidos y verá que nos va muy bien si lo hacemos muy lentamente, subiendo la gotica y bajando el antidepresivo. Lo mismo las benzodiazepinas. Me consultan con frecuencia. Es que fulanito quiere dejar de tomar el lorazepam y ya le mandé las goticas. Entonces está tomando las goticas y lleva 4 días y no duerme. Dejó el lorazepam y está con... Esa persona no va a dormir porque está acostumbrada a tomar el lorazepam desde hace meses o años. Entonces, y con 4 o 5 gotas de CBD no le vas a conseguir nada. Eso hay que ir destetando el lorazepam, la benzodiazepina, destetándola poquito a poco e ir subiendo el CBD. Igualmente con algunos pacientes incluso que están en dependencia del cannabis, porque algunos han utilizado y les ha ido bien. Entonces, también ir subiendo poquito a poco y estimularle a que consuma menos cannabis, pero no es que ya usted no puede consumir más cannabis de aquí en adelante. No, porque esa persona hace un síndrome de abstinencia. Todos, eso no se debe hacer así. Entonces, siempre muy lento, muy lento. Bueno, mi doctor, muchísimas gracias. No sé, hay dos preguntas que ya estamos sobre el tiempo, pero no sé, doctor, bueno, igual yo digo, hay veces te queda uno con esa inquietud de aprovecharlo, doctor, entonces me atrevo pues con su venia, con la venia de la audiencia, ¿cuál sería la dosis para manejo de neuralgia post-herpética? Sí, bueno, Ofe. No, por mí no hay problema, Ofe, porque ya cuadré. No te preocupes, podemos seguir. Podemos seguir que ya todo está cuadrado acá. Entonces, el herpes zóster, bueno, ese es un cuadro, es una alodinia, esa es una patología que implica un manejo muy diferente, ¿no? Esa necesita también dosis muy altas para llegar al control de ella. Necesita igual progresivo. No se debe comenzar, uno quisiera, porque el paciente está sufriendo, pero ese pacientico tampoco se le puede suspender el medicamento. Generalmente en ellos se utiliza anticonvulsivantes, algunos anticonvulsivantes para el manejo del dolor herpético, que es la indicación. Y aquí se utilizan dosis progresivas. Yo les recomiendo el gel se lo recomiendo y a la vez las gotas. Entonces, ir progresivamente, yo creo que ahí es donde van a conseguir dosis mucho más altas, alcanzar hasta el goterado entero, los 4 miligramos incluso cada 8 horas. Ahí podemos utilizarlo hasta cada 8 horas, no cada 12 horas, porque es una de las patologías difíciles. Entonces, ahí sí necesita mucho asesoramiento y mucha paciencia con el herpes. No suspender de todas maneras el anticonvulsivante que ya debe estar tomando ese paciente bruscamente. También hacerlo cuando ya tengan un buen control, hacerlo lentamente. Eso que les quede claro. Sí, doctor, por esa explicación. Bueno, y la otra es que se ayuda a los pacientes de leucemia, pues el CBD y el Amalaki. La Amalaki, sí, sí. El Amalaki ayuda en todos los pacienticos y el CBD, pues ya hay muchos estudios en cáncer. Hay muchísimos estudios en el que pues se sabe que actúa en los receptores, los PPAR, ya eso están estudiados y hay mucha, digamos, está llegando mucha información también. El Amalaki es clave fundamental como protector y el CBD como neuroprotector y para prevenir en estos pacientes los procesos infecciosos repetitivos y todo eso es fundamental. Entonces yo les recomiendo ambos productos en esos pacienticos.
Listo, bueno, doctor, muchísimas gracias. Sabemos que son los dos productos antiinflamatorios y suben las defensas. Bueno, yo me identifico también mucho con el tema del doctor, con la mamá, porque aquí, para los que no conocen, ella es mi mamá, tiene 93 años y realmente ella hace ejercicio, ella camina, porque tuvo una crisis de salud y también desde hace 3 años yo le estoy dando Amalaki y mamá está súper rejuvenecida, muy bien de salud. Y también ahorita que llegó el CBD, pues le está dando sus goticas de CBD y la salud de alguien de la familia o del ser humano no tiene precio. Y antes yo invertía 200, 300 mil pesos en darle medicamentos a mi mamá y ahorita yo le invierto, es un producto que no le ayuda solamente para una cosa, sino que le ayuda integral a su organismo y para mí eso no tiene precio, por eso me encanta esta maravillosa compañía, porque velamos por la salud de la familia y de toda la humanidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus palabras, por sus corazones y sus expresiones de amor. Doctor, nuevamente para las personas que están en el Face, agradecerle, escribir ahí al doctor por esta valiosa información, porque realmente, pues ahorita, después de la pandemia, pues ha tenido mucho trabajo y nos sacó este espacio para compartir esta valiosa información, y eso no lo hacen todas las personas, sino personas como el doctor, que está dispuesta a servir y a compartir la información para que nos beneficiemos todos y todas. Doctor, bendigo su familia, bendigo su trabajo, sus resultados y a todos los que están en esta sala. Muchísimas gracias. A las personas que se conectaron en Face, a nuestros super invitados, porque realmente si están acá es porque son muy importantes para esta gran comunidad. Si no pudiste estar en esta charla, pues va a quedar en el Face Live de Luz Ofelia Torres y después compartimos pues el link por los chats para que vuelvas a repetir, para que compartas a las personas que consideres pertinentes, porque realmente esto fue una clase detallada de fisiología, muy cercana a lo que nos beneficia en nuestro cuerpo. Un abrazo para todos, los esperamos el próximo viernes con un súper invitado de la talla del doctor Beleño, en Viernes de Salud y Crecimiento Personal. Mil bendiciones.